Muy buenos días nuevamente aquí en México, en Toluca. El equipo de Revive en Cristo les da nuevamente la bienvenida a todos ustedes que ya están listos para iniciar este culto de alabanza y de acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo. Sean todos realmente bienvenidos, reciban un abrazo. Su hermana Yolani, el equipo no lo ven, pero también todos mandamos abrazos, mandamos saludos a toda esta hermosa gente que de todas partes del mundo ahorita están conectados, oyendo lo que estamos haciendo. Es un grupo que tal vez no es presencial, pero ¿sabe qué? Gracias por toda la gente que presencian este culto a través de la televisión. Muchísimas gracias por tener la preferencia en Revive en Cristo y creemos que estamos transmitiendo la sana doctrina. Hoy es un día de acción de gracias, de alabanza y de adoración. Las manos en señal de rendición, alabamos tu nombre, Señor. De victoria en victoria vas llevando a tu nación, eres la esperanza de Sion. Levantando las manos en señal de rendición, alabamos tu nombre, Señor. De victoria en victoria vas llevando a tu nación, tú eres la esperanza de Sion. Jesús es mi bandera, eres mi canción, tú eres mi alabanza, Señor, eres la esperanza de Sion. Jesús es mi bandera, eres mi canción, tú eres mi alabanza, Señor, eres la esperanza de Sion. Levantando las manos en señal de rendición, alabamos tu nombre, Señor. De victoria en victoria vas llevando a tu nación, tú eres la esperanza de Sion. Levantando las manos en señal de rendición, alabamos tu nombre, Señor. De victoria en victoria vas llevando a tu nación, tú eres la esperanza de Sion. Jesús es mi bandera, eres mi canción, tú eres mi alabanza, Señor, eres la esperanza de Sion. Jesús es mi bandera, eres mi canción, tú eres mi alabanza, Señor, eres la esperanza de Sion. Las manos en señal de rendición, alabamos tu nombre, Señor. De victoria en victoria vas llevando a tu nación, tú eres la esperanza de Sion. Levantando las manos en señal de rendición, alabamos tu nombre, Señor. De victoria en victoria vas llevando a tu nación, tú eres la esperanza de Sion. Jesús es mi bandera, eres mi canción, tú eres mi alabanza, Señor, eres la esperanza de Sion. Jesús es mi bandera, eres mi canción, tú eres mi alabanza, Señor, eres la esperanza de Sion. Señor, me alegraré en el Señor, con aceite
su bondad cada día me seguirá. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosará. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosará. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosará. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Me alegraré, me alegraré, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosará. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosará. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirán. Mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso. Él es mi salvación. Su diestra es sublime y poderosa, Dios eterno. Él es mi salvación. Mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso. Él es mi salvación. Su diestra es sublime y poderosa, Dios eterno. Él es mi salvación. Alzaré mi voz con júbilo, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Alzaré mi voz con júbilo, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso. Él es mi salvación. Su diestra es sublime y poderosa, Dios eterno. Él es mi salvación. Mi canto y fortaleza es el Señor Dios poderoso. Él es mi salvación. Su diestra es sublime y poderosa, Dios eterno. Él es mi salvación. Alzaré mi voz con júbilo, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré. Alzaré mi voz con júbilo, con los justos me alegraré. Fortaleza y refugio, Dios altísimo, tú eres mi Dios, siempre te exaltaré.
león de la tribu de Judá. Jesús nos ha liberado de las cadenas y ahora Él es mi roca y mi victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, mi poder en tiempo de guerra, y hoy es la esperanza de Israel. Es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Glorificamos tu nombre, Jesús, no hay otro nombre más poderoso. Glorificamos tu nombre, Jesús, te damos honra, gloria y honor. Glorificamos tu nombre, Jesús, no hay otro nombre más poderoso. Glorificamos tu nombre, Jesús, te damos honra, gloria y honor. Oh, cuán bueno es el Señor, oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor. Oh, cuán bueno es el Señor, su misericordia me alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Glorificamos tu nombre, Jesús, no hay otro nombre poderoso. Glorificamos tu nombre, Jesús, te damos honra, gloria y honor. Glorificamos tu nombre, Jesús, no hay otro nombre más poderoso. Glorificamos tu nombre, Jesús, te damos honra, gloria y honor. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. Cristo es mi supremo Rey. Cristo es mi supremo Rey.
vencedor. Canto con júbilo a mi Señor, por Él la victoria nos ha dado ya. Canto con júbilo a mi Señor, por Él la victoria nos ha dado ya. El Señor la victoria nos ha dado ya. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es el Señor, fuerte y grande es Él. Fuerte y grande es Él, fuerte y grande es Él. Proclamaré gloria noche y día, adoraré tu nombre santo y digno. Proclamaré tu gloria noche y día, adoraré tu nombre santo y digno. Excelso eres tú, Dios todopoderoso, digno de recibir la gloria. Proclamaré tu gloria noche y día, adoraré tu nombre santo y digno. Proclamaré tu gloria noche y día, adoraré tu nombre santo y digno. Excelso eres tú, Dios todopoderoso, digno de recibir la gloria. Santo, 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 Dios todopoderoso. Santo, 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 rindo mi corazón. Santo, 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 Dios todopoderoso. Santo, 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 rindo mi corazón ante ti, Rey de Reyes y mi Señor, y mi Señor. Proclamaré tu gloria noche y día, adoraré tu nombre santo y digno. Proclamaré tu gloria noche y día, adoraré tu nombre santo y digno. Excelso eres tú, Dios todopoderoso, digno de recibir la gloria. Proclamaré tu gloria noche y día,
te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias hoy te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil grita, fuerte soy, el pobre grita, hijo soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil grita, fuerte soy, el pobre grita, hijo soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias hoy te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Mil gracias hoy te doy, Señor, mil gracias de mi corazón, mil gracias porque has enviado a Jesús por mí. Y hoy el débil grita, fuerte soy, el pobre grita, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Y hoy el débil grita, fuerte soy, el pobre grita, rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí y en mí. Mil gracias, mil Por tu amor nací de nuevo, tú me diste nuevas fuerzas, me pusiste en tu Santo Espíritu. Por tu llama me sanaste, con tu sangre me has limpiado, nueva vida tengo hoy dentro de mí. Por tu amor nací de nuevo, tú me diste nuevas fuerzas y pusiste en mí tu Santo Espíritu. Por tu llaga me sanaste, con tu sangre me has limpiado, nueva vida tengo hoy dentro de mí. Pon en mí, Señor, tu corazón.
hazme fuerte en las pruebas, cámbiame y enséñame, Señor, pues todo lo que soy lo debo a ti. Pon en mí, Señor, tu corazón, hazme fuerte en las pruebas, cámbiame y enséñame, Señor, pues todo lo que soy lo debo a ti. Por tu amor nací de nuevo y me diste nuevas fuerzas y pusiste en mí tu Santo Espíritu. Con tu llaga me sanaste, con tu sangre me has limpiado, nueva vida tengo hoy dentro de ti. Pon en mí, Señor, tu corazón, hazme fuerte en las pruebas, cámbiame y enséñame, Señor, pues todo lo que soy lo debo a ti. Pon en mí, Señor, tu corazón, hazme fuerte en las pruebas, cámbiame y enséñame, Señor, pues todo lo que soy lo debo a ti. Pues todo lo que soy lo debo a ti. Pues todo lo que soy lo debo a ti.
Bien, hola hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente saludándolos desde acá, con mucho gusto de estar con ustedes. Pues qué hermosa alabanza, ¿verdad? Acabamos de entonar, de presenciar. Siempre la alabanza del Señor cambia nuestro entorno, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, de ver las situaciones en las que estamos viviendo, ¿verdad? Dice por ahí que la alabanza a Dios cambia las cosas. Así es, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy, hermanos, como tuvieron la oportunidad de ver el título de la predicación, lleva por nombre Los sabios heredarán honra. Y vamos a hablar de este tema, hermanos, que como bien ya hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Que la sabiduría del Señor, que la sabiduría actúa con sabiduría, que pide sabiduría, que no actúa el hermano en sabiduría, y sabiduría por aquí, sabiduría por allá. ¿Sí o no? Pero a ver, imagínense que yo le digo, pregunta, ¿qué es sabiduría, hermano? Cada uno, le aseguro que al menos tres que al menos me dan tres respuestas diferentes. Porque son conceptos que uno va creando en una creencia propia y que desarrollamos así, ¿no? Por ejemplo, si yo me preguntara, Lalo, ¿para ti qué es sabiduría? Yo en mi entender de siempre o del tiempo, yo aplicaba el término sabiduría como a cómo el Señor nos enseña a usar la inteligencia, ¿no? O sea, puedes ser muy inteligente, pero no eres sabio. ¿Así? Puedes jactarte de tener mucho conocimiento, pero no actúas con sabiduría, ¿no? Entonces, la sabiduría es cómo usamos la inteligencia, es lo que yo decía, ¿no? Pero ya que uno empieza a leer y empieza a investigar en la palabra, porque es muy diferente la sabiduría humana, la sabiduría que conocemos terrenal, a la sabiduría que viene del Señor. Son cosas diferentes. Se parecen, pero no son iguales. Por ejemplo, la sabiduría a nivel concepto del diccionario de la Real Academia Española nos dice que es el grado más alto del conocimiento, una conducta prudente en la vida o negocios y un conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Esa es la sabiduría como concepto terrenal, hermano, como lo dice en el diccionario de la Real Academia Española. Pero bueno, ya entendimos qué es eso. Ahora, la sabiduría que viene del Señor, vamos a ver. Porque este concepto está un poco armado de cómo el Señor nos muestra su sabiduría en la palabra. No es bíblico, hermano, no está en la Biblia, ni tampoco lo va a encontrar en internet, ni lo busque. Es una idea que yo traigo, ¿no? Y le puse que es como una forma práctica dada por Dios. ¿Por qué práctica? Porque es de todos los días. Dada por Dios para vivir rectamente, tomando decisiones justas, es escuchar la palabra del Señor para hacer su voluntad y va más allá del conocimiento intelectual. También porque su principal característica es que se centra en el temor de Dios. Esa es su principal característica, ¿no? Y el temor de Dios, entiéndase como ese respeto y reverencia que tenemos para con nuestro Dios, ¿vale? Y bueno, eso es lo que se entiende como sabiduría de parte de Dios. Pero ahora vamos a entrar hacia la parte de, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo adquirimos esa sabiduría? ¿Cómo actuamos en nuestro día a día? ¿Cómo podemos poner por obra la sabiduría del Señor en nuestra vida? No es conocer la palabra, hermano, así como, ya me la sé toda la palabra, hermano, yo la leo todos los días, sí, pero de ahí a que ejecutes, actúes, pongas por obra en tu vida de todos los días, en tu día a día, eso hay una gran diferencia, hermano. Porque dice que el conocimiento envanece, ¿verdad? Yo puedo conocer toda la palabra y puedo conocer las referencias y los versículos, el Señor dijo, los profetas, el Apocalipsis, todo, hermano. Pero de ahí a que ejecutemos todo ese conocimiento que tenemos del Señor,
hay una brecha importante. Y bueno, hay una palabra, ¿se acuerdan cuando hacíamos la intercesión hace unos meses que iniciábamos el culto pidiendo a nuestro Dios por nosotros, por nuestro país, por los momentos que están aconteciendo? Cuando yo tenía la oportunidad de participar en esa parte, yo siempre le pedía al Señor sabiduría. Siempre. Aunque dijeran, otra vez, mira, Lalo ya va a pedir sabiduría. Sí, hermano. Sí. Porque creo que es algo fundamental y, como lo acabamos de ver, algo central en nuestra vida. Porque pedimos de acuerdo a la necesidad que tenemos en el momento, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñaron, o eso es lo que aprendimos, y pues está bien, pero nos olvidamos y perdemos de vista algo tan importante como lo es la sabiduría. Si tienes un problema de dinero, pides al Señor dinero, pero no le pides sabiduría para hacerlo, ¿no? Es como aquel que, ¿qué prefieres? ¿Pescar o el pescado? No, pues el pescado porque tengo hambre. Órale, está el pescado. ¿Y mañana qué vas a hacer? ¿Otra vez a pedir? Es mejor aprender a pescar, ¿no? Y es mejor pedir sabiduría. Y hay una parte en Santiago que nos dice eso, en Santiago 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, a ver, hermano, ¿quién de aquí tiene falta de sabiduría? ¿Quién puede decir que no tiene falta de sabiduría? Así, que levante la mano y diga, no, Lalo, yo no necesito sabiduría. ¿No? Dice, ¿alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. Pídala al Señor. ¿A quién se la tenemos que pedir, hermano? ¿Al internet? ¿La pedimos a la inteligencia artificial? ¿Al compadre? ¿Al amigo? ¿A nuestro profesor de instituto bíblico? ¿A quién se la pedimos, hermano? Al Señor. ¿Por qué? Porque queremos la sabiduría de Él. Pidámosla al Señor, el cual da a todos abundantemente. A ti no, porque pues tú no te has bautizado. A ti tampoco, porque tú no te has arrepentido. A ti menos, porque ni cristiano eres. ¿A quién dice, hermano? A todos. A todos. Y sin reproche. ¿Qué es el reproche, hermano? Es aquel de que yo te doy si tú me das. Pero el Señor nos dice, yo no la doy, yo no la retengo. Se la doy a todo aquel que me la pida y sin reproche, sin censura, sin condición. Sin aquel que está avergonzado porque pecó. Sin aquel que a lo mejor no ha caminado al cielo. El Señor ahí no se detiene. Él da la sabiduría a quien se la pide, porque esa sabiduría nos va a permitir ir cambiando. Imagínese a alguien que tiene necesidad del Señor de perdón y le diga al Señor, Señor, no puedo, no he logrado. Ayúdame a entender, dame de tu sabiduría. El Señor, no, pues no por pecador. Imagínese, Él la da a todos. Y yo creo que cuando uno piensa que ya no necesita sabiduría, pues hermano, se está limitando. Porque la sabiduría de Dios es eterna, es infinita. Y mire, muchos van a decir, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo le pido al Señor eso? ¿Has estado batallando con un tema que no puedes salir de él? ¿Con un problema? ¿Una situación que quieres lograr y no has logrado? ¿Cómo le hago, Señor? Ya hice de todo. Bueno, vamos a aprender de la persona humanamente terrenal, hermano, más sabia que existió y que ha existido y que existirá. Y es aquel hijo de David, ¿no? Que se llama Salomón, el cual, hay una parte, no vamos a leer todo, solo la parte, quisiera resaltar cómo él habla con el Señor
clamando por sabiduría, pidiendo sabiduría. Y está en Primera de Reyes 3:5. Y dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y el Señor habla en sueños, ¿verdad? Y le dijo Dios, pide lo que quieras. Hermano, que el Señor te ponga carta abierta y que te diga, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia. En este le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. O sea, Salomón iba a ser el nuevo rey, ¿no? Y ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. ¿Y qué le dijo? Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Es una forma figurada de decir, me falta, Señor, no tengo, soy joven. Él es un rey con experiencia, ganador en victorias, en batalla, en guerras, en estrategia, en política. Yo soy joven, no tengo esa capacidad que tiene mi padre. No sé, y dice ahí, no sé cómo entrar ni salir. ¿Y qué le dice en el 8? Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y en el 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y voy a hacer una pausa, hermano, porque esa misma pasaje se describe también en 2 de Crónicas 1:10, donde dice lo mismo. Solo voy a tomar un versículo que dice, Salomón, dame ahora sabiduría y ciencia. Si lo comparamos con el versículo de Reyes, sabiduría es corazón entendido. Y ciencia se refiere a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso fue lo que pidió Salomón. No le dijo, líbrame de todos mis enemigos. Dame riqueza, fama. Soy rey. Quiero ser el rey más poderoso de toda la tierra. Casi, ¿no? Quiero ser el segundo, ¿no? Después de ti, Señor. No le pidió eso. Y el Señor le dijo, pide lo que quieras. Hermano, pudo haber pedido lo que sea. Lo que sea. Y dijo, dame corazón entendido, dame sabiduría, dame ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y en el 10, ¿qué dice ahí en el 10? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? ¿Y no pediste para ti muchos días? O sea, más vida. ¿Ni pediste para ti riquezas? ¿Ni pediste la vida de tus enemigos? O sea, victoria en batalla, hermanos. Sino que demandaste para ti inteligencia, para oír juicio. ¿Ok? He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Aquí está, hermano. Cuando dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Eso es lo que hizo Salomón. Pedirla. Pedirla, hermano. Acuérdense que también dice, buscad primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? Va a ser recibido por añadidura. Salomón primero buscó el reino de Dios. Entiendas el reino de Dios como su voluntad. Señor, voy a ser rey, escogido por ti, levantado por ti. Tú me pusiste como rey. Ahora dame la sabiduría para ejecutar el propósito que tú tienes en mi vida, Señor.
Y el Señor dijo, bien, voy a hacer conforme a tus palabras, conforme a tu petición. Así que, hermano, levantemos nuestra voz, simple. Señor, aumenta tu sabiduría en mí. Permíteme tener un entendimiento, un corazón entendido, que me permita discernir entre lo bueno y lo malo. Y no hablo de una conciencia de maldad, hermano. Hablo de discernir entre lo que conviene y lo que no conviene para tu vida. Discernir lo que edifica y lo que no edifica en tu vida. Algo más profundo, hermano. Algo que tú ocupas para dirigir el barco aquel de tu vida, de tu familia, de tus negocios, de tu trabajo, en donde estés, hermano, en donde estés. Tienes una posición que lidera, que va al frente, seas hombre o mujer, joven, viejo, lo que sea. El Señor siempre nos pone por cabeza y adelante, por cabeza arriba, adelante, no por cola. Y esa posición necesita sabiduría, hermano, para dirigir tu vida, para dirigir la vida y apoyar y sostener la vida de tus hijos, de los que de alguna forma tienen dependencia de ti, esa dependencia emocional, económica, profesional. Tú tienes una posición que el Señor te ha dado y un propósito como a David, como a Salomón, que era ser rey. Y aunque no tenía experiencia, pero recibió del Señor lo más importante, que fue su sabiduría. Y miren lo que el Señor le contesta en el 13. Dice, en el 12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Ahí, Señor, se lo confirma. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Esa palabra se cumple hoy? Sí, hermano. No va a haber, ni existió ni existirá persona sabia y entendida como lo fue Salomón. Y en el 13, y aún también, ahí le dice el Señor, ahí viene lo añadido, hermano, ahí viene lo añadido. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Dice, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. En el 14, y si anduvieres en mis caminos, el Señor le pone la cereza del pastel, hermano, y le dice, y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, ¿qué le dice? Yo alargaré tus días. ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué maravilla! Solo por enfocarse en la sabiduría. Y todos conocemos parte de la historia de Salomón, ¿verdad? Pero bueno, aquí está, hermano. Y Salomón fue gran parte del autor de los proverbios. Dice que escribió 3,000 proverbios, hermano. 1,005 canciones en cantares. Está en la Biblia, ahí viene. O sea, imagínense. Y bueno, como autor de los proverbios, vamos a tocar algunos de ellos, ¿no? Vamos a ver Proverbios 1, por favor. ¿Qué dice? Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Primero, para entender ¿qué? Sabiduría. ¿Cómo que entender sabiduría? Sí, hermano, la sabiduría de Dios se debe de entender. No es como la de los hombres, que se aprende por conocimiento, por repetición, por memoria, por práctica. No, es entender. ¿Cómo se entiende? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así empieza el primer proverbio de la Biblia. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Hermanos, los proverbios tienen una riqueza infinita en sabiduría, en consejo. Y ahí andamos leyendo libritos de no sé quién, de no sé cuándo, porque ya es el ungido de Jehová. Y
Hermano, de verdad, aquí está todo. En serio, miren. Y luego dice, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad, ¿qué es la sagacidad, hermano? Fíjese, para dar sagacidad a los simples. Dice aquí a los letrados, a los eruditos, a los escribas y fariseos. ¿A quién, hermano? A los simples, como usted, como yo. ¿Y qué es la sagacidad? Es esa astucia, hermano. Pero no la astucia de maldad, para hacer mal. No, es una astucia para ser una persona firme, la astucia para evitar que la gente se enseñoree de ti de forma incorrecta, para evitar que te defrauden, para evitar y ver la doble intención de la gente. Es esa astucia, la cautela, el discernimiento, claro está, el entendimiento, el raciocinio. Esa es la sagacidad, hermano. Esa es la sagacidad que el Señor nos pone a través de la lectura y del aprendizaje de sus proverbios, ¿no? Y dice, oirá el sabio en el 5, oirá el sabio. Ah, bueno, y a los jóvenes, a ver, jóvenes, ya todos están chavorrucos, ¿no, verdad? Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Por qué cordura, hermano? Porque los jóvenes todavía no tienen maduro al 100% vamos a llamarlo así, su parte de razonamiento, de discernimiento. El prefrontal, le falta todavía madurar. Entonces, dice, y cordura, y inteligencia. Oirá el sabio y aumentará el saber. Ah, o sea que ya eres sabio y todavía puedo incrementar más, sí. Por eso cuando te diga, el que esté falto de sabiduría, hermano, ponte aquí. Tú ya eres sabio, tú ya eres sabio. Pero el Señor te dice, tengo más, ¿quieres más? Clama a mí, pídeme a mí. Y oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá el consejo. 6. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es ese. El temor del Señor es el principio de la sabiduría del Señor. ¿Vale? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mire, hay gente que dice, ay, no, eso no es para mí. Yo no, creo que todavía no es mi tiempo. Yo respeto mucho tu religión, ¿verdad? Que nos dicen, pero eso no es para mí. Pero, hermano, pero cuando tienen un problema y no salen, ya fueron con fulanito, el perenganito, mi amiga que ya pasó por eso, ¿no? Las amigas 4x4, que no te preocupes, que vas a ver, que el Señor, no sé, hermano, ya hiciste de todo, ahí sí vienen con uno. Ay, es que fíjate que no sé qué, ya hice esto, ya hice del otro, y nada. ¿Y a ti que sí te escucha el Señor? Ayúdame, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y mire, hermano, uno por misericordia, pues, ayudas, ¿no? El Señor nos enseña eso. Pero, hermano, aquí dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. E inclusive a veces uno también actúa así. Vamos a verlo más adelante, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque inclusive ahorita lo vamos a leer, pero algo importante, siempre nos dicen, ¿verdad? ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu propósito, hermano? Es una palabra muy difícil de responder, porque creo que muy pocos pensamos en eso. No, creo que muchos aún no lo tenemos claro. Yo lo único que puedo decir es que no es que sea mi propósito, es cuál es el propósito de Dios en mí. Ese sí, lo tengo más claro, ¿no? Y en ese propósito es que durante mi vida, de constante y de continuo, tengo una dependencia del Señor. Y en esa dependencia, buscar siempre la sabiduría de Dios para poder vivir de una manera adecuada, correcta delante de Él. Y lo podemos leer en un salmo, en el 90:12, que dice, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.
¿A qué se refiere con enséñanos de tal modo a contar nuestros días? Es aquella parte, hermano, como de reflexión, que nos enseña a valorar nuestra vida, a valorar el tiempo que tenemos nosotros para vivir, para disfrutar, para hacer las cosas. Y en ese tiempo, que esté de continuo buscando la guía de Dios, la guianza, su dirección. ¿Para qué? Para poder poner por obra su palabra, y en ese poner por obra su palabra estamos entrando en el temor del Señor, porque tenemos reverencia y respeto a Él. Y partiendo de ahí, viene por consecuencia la sabiduría del Señor en nuestra vida, porque empezamos a dejar que Él actúe en nosotros. Y nosotros actuamos de forma sabia, y nos va bien. Y empieza a pasar lo que a Salmón, la riqueza, la gloria. El Señor derrota a nuestros enemigos, el Señor nos da prudencia, el Señor nos enseña a frenar nuestra boca, a pasar por alto la afrenta, a no estancarte ni estacionarte con cualquier persona que intente robar tu paz, hermano. Aquellas personas tóxicas, ¿no? Y entonces empezamos a actuar en la sabiduría del Señor. Y cuando eso ocurre, viene la parte de causa-efecto donde el Señor te dice que traigamos al corazón sabiduría. ¿Por qué? Porque el corazón necesita de eso, hermano. El corazón, entiéndase, tu mente, tu razonamiento, tu lógica, tu conciencia. Sí, es necesario ser entendido, educado en tu profesión, en lo que haces. Entre más educado y más conocimiento tengas, seguramente tienes más oportunidades de que te vaya mejor. Eso no lo pelea nadie. Pero aquí hablamos de otro tipo de sabiduría, ¿no? ¿Y por qué, hermano? Porque el Señor nos dice, mira, puedes tener todo el conocimiento, todas las licenciaturas, todas las ingenierías, todos los idiomas, está bien. Qué bueno, hermano, prepárate. Porque cuando converge la preparación con la oportunidad, boom, avanzas. Pero siempre mantente preparado. Es como en el fútbol. Imagínese, el que está en la banca no se ha ni cambiado las calcetas, ni se ha puesto el short, no ha calentado. Eso es la no preparación. Esa es la no preparación. Y de repente le dice el coach, ¿vas a entrar? Pues vas a entrar mañana porque ni vestido estás, ni listo estás. Entonces perdió su oportunidad. La preparación es lo mismo. Nadie te va a venir a salvar, nadie te va a venir a mantener. No, hermano, tú tienes que ver siempre por ti. Por ti. El Señor así nos dice, cada quien llevará su propia carga. Tienes que estar atento y preparado. Pero sobre todo eso todavía, sobre todo eso, la sabiduría de Dios está por encima. Y miren, en Proverbios 16:16, dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Ah, Salomón lo entendió perfectamente. Porque cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Te doy todo lo que quieras. Él le dijo, dame sabiduría, Señor. Y después de eso vino todo lo que ya vimos, gloria, riquezas. Y aquí dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Ah, ok, Señor. ¿Ya vieron lo importante de la sabiduría? Cuando uno tiene necesidad de dinero, pide dinero. Error, hermano. Error. Dice el Señor que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Poder o riqueza? Mejor yo pido el poder para hacerlas. Dame la creatividad, la idea. Me preparo. Finanzas, negocios. Y no tienes que ir a la universidad 20 años, hermano. Hoy en día ya tienes toda la información en internet. El que quiere, lo hace. Hoy la ignorancia ya no es como antes. Hoy la ignorancia es por decisión. Porque tú decides hacerlo así. Si alguien quiere saber sobre cómo calibrar un micrófono, ecualizar, hermano, busca en Google y ponle cómo ecualizar el micrófono, Shure, tal, no sé qué, y te va a decir cómo hacerlo. Lo practicas y lo aprendes. No hay excusa. Pero sobre todo eso,
El Señor nos enseña que la sabiduría, ¿y por qué? Porque tiene sus beneficios. Tiene grandes beneficios, hermano. Los beneficios los vemos también en la palabra. Hoy me traje muchos proverbios, porque pues de quién mejor podemos hablar sino de Salomón, ¿verdad? Entonces, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría ante algunas cosas, ante todo. Y dice, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela, ¿a quién? A la sabiduría. O sea que la puedo engrandecer, sí, como, Señor, dame sabiduría, poniendo en práctica, ¿no? Bien, a veces uno le pide al Señor, ¿verdad? Señor, dame paciencia, ¿no? Y el Señor, ¿crees que te va a poner así una cajita con un moño y te va a decir, ten, hijo, aquí está la paciencia, ábrela y recíbela? No, hermano, exacto, no. Tal vez vamos a tener situaciones en donde vamos a poner en obra la paciencia, vamos a desarrollar nuestra paciencia, vamos a tener algún compañero de esos complicados, ¿no? Aquellos que hablan y dicen de uno detrás, y tú, pues, el Señor te va a decir, paciente, yo peleo por ti, yo escucho lo que tú no escuchas, yo veo lo que tú no ves, yo sí, ten paciencia. ¿Pero cuándo, Señor? ¿Ya? No, paciencia. Bueno, pues bueno, eso es, engrandécela, y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermano, esto debe ser un anhelo de continuo en nosotros, hacer crecer la sabiduría en nuestra vida. ¿Por qué? Que dice que va a darnos honra, gracia, gloria, riqueza, tranquilidad, paz, la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. El Señor no nos quita los problemas, hermano. El Señor no libró ahí se me fue el nombre, del horno de fuego a Daniel. Del horno de fuego. No lo libró. Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? No los libró. Pero dentro del horno no se quemaron. ¿A poco le dijeron, Señor, líbranos del horno? Pues, ¿qué le dijo? No, pues yo no me voy a inclinar. Pues al horno. El Señor los dejó entrar al horno y dentro del horno, dentro del problema, dentro de la situación adversa, dentro de todo, el Señor los libró. Y ahí estaba. ¿Verdad, hermano? Bueno. Bien. Ahora, vamos a ver por qué algunas veces uno intenta en esa sabiduría ir con el Señor, actuar, sí, Señor, inclino mi voluntad a ti, entiendo que es necesario en mi vida actuar con sabiduría, pero a veces nos resbalamos, hermano, y se vale, ¿no? Se vale, pero el tema es ir corrigiendo, ¿no, hermano? ¿Por qué? Miren, Proverbios 12:5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Y si es engaño, ¿cómo nos damos cuenta? A veces no podemos, hermano. A veces nos engañan. Y feo. Nos engañan, hermano. Caemos en esa red del engaño. Pero el Señor te dice, mas el consejo del impío, pues andas buscando consejo donde no debes. El consejo del impío, ahí vas a pedir consejo donde no debes. ¿No? Porque crees que una persona que no tiene nada que ver con Dios, no tiene testimonio ni así de una vida en el Señor, vas y le pides consejo. Porque es tu mejor amigo, porque es tu mejor amiga. ¿Y qué pasa? Caes en el engaño, ¿no? Te dicen una palabra del Señor y ahí vas y crees y caes en el engaño. Miren, hermano, lo dice la Biblia, cuando recibas una palabra, un consejo, algo que tú pidas, no que la gente ande de metiche en tu vida, disciérnelo,
y piensa, eso que me acaban de decir, ¿me edifica? ¿Me consuela? ¿Me exhorta? Si sí se cumple, bueno, se discierne para bien. Pero si te está llevando a lo que no es Dios, te está dejando en una posición de confort donde no te preocupes, ¿para qué? ¿Para qué te metes en problemas? No hagas nada. Quédate así. O etcétera, etcétera, que no te edifica, que no te exhorta, que no te consuela, hermano, recházalo, deséchalo. No viene del corazón de Dios. Así venga de una persona llamada cristiana. No, hermano. Son los primeritos que se les va la boca, créame. De verdad. A veces nuestras amistades que no son cristianos, hermano, tienen más refreno, más inteligencia en su actuar que aquel que se dice conocer al Señor. Y en su engañoso corazón te llevan entre las patitas. Discierna, hermano, discierna. ¿Se acuerda que dicen por ahí a los jóvenes, no? Bueno, a todos nos aplica, pero es muy común en la juventud porque cuando quieren pertenecer al grupo, cuando no se quieren sentir rechazados, cuando quieren ser populares, ¿no? Ya después se dan cuenta que eso no sirve de nada. Pero bueno, mientras eso ocurre, están ahí. Y sus papás les dicen, hija, con este tipo no, no me gusta esa amistad. Con esa chica no te conviene. ¿Y qué dicen los hijos? Ay, papá, estás mal. ¿Por qué? Es mi amigo. Me quiere un buen, lo quiero un buen. ¿No? Y los papás en su expertise, en su experiencia de adultos, porque ya pasaron y ya fueron y vinieron, joven, entiende eso, te dicen, no te juntes con ellos, no me gusta su amistad, ¿no? ¿Pero por qué? Yo no me voy a hacer como ellos. Ah, no, y entonces la Biblia se equivoca, porque dicen por ahí, el que lobos anda. Ay, hermanos, ¿sí saben el refrán, el dicho, verdad? Pues, hermano, ese dicho sí es bíblico, hermano. Mire, en Proverbios, en 13:20, Proverbios, ahí, dice, el que anda con sabios, sabio será. Ahí está. Júntate con sabios. Lo más probable es que en un entorno de gente entendida, sabia, vas a estar ahí, vas a estar y vas a aprender eso. Porque va a haber una influencia que te va a rodear y que vas a poder actuar de la misma forma. Y aquí lo dice Salomón, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿Por qué? Porque entra en la necedad de ese entorno de necio. Así, hermano. Así funciona. Sencillo. ¿No? Mire, hay un autor estadounidense que habla sobre la autodisciplina, la responsabilidad. Se llama Jim Rohn. No está en la Biblia, hermano. Es un autor de libros sobre autodisciplina y sobre responsabilidad, etcétera, ¿no? Y dice, obviamente bajo un estudio hecho, dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Piénselo un poquito con qué personas pasa el tiempo. Somos el promedio de 5 personas, de las 5 personas con las que más estamos en nuestro día a día. ¿Y en qué impacta directamente? Bueno, influye e impacta en tu mentalidad. Quiere decir, en tu forma de ver las cosas, en tus hábitos, en los resultados que obtienes en tu vida, mírase éxito, y en tu forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar y de pensar, hermano. Dije 2 veces pensar, sí, de pensar. O sea, Salomón nos dice, el que anda con sabios, sabio será. Es el mismo principio que después de años en un estudio te dicen que del entorno que tienes, sí se ve afectado tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, el resultado que tienes en tu vida. Hermano, discierne con qué tipo de personas te rodeas. Porque hay gente que merma, hermano. O sea, está contigo
Y sales hasta como cansado. Y dices tú, pues, ¿qué pasó? Es que me contaminó. No, hermano. Es que te empiezan a hablar de tantas cosas, quejas, que no sé qué, que ya me pasó, que me dijo. Y yo que agarro y que le digo, no, dice, ya no me dijo nada. Imagínese, no, en serio, hermano. Y sales de ahí y así como que hasta te duele la espalda y dices, bueno, pues sí, hermano, te cargas. En cambio estás con una persona, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día? ¿Qué tal? ¿Qué tal aquel tema que me contaste? ¿Cómo vas? Ok, qué bueno, me da mucho gusto en el Señor. Mira, estoy en oración por ti, para que te vaya bien, para que tengas gracia ante los ojos de las personas con las cuales trabajas, porque he tenido en el Señor orar por ti. Esas personas, hermano, son de gran valor, porque te alientan, te impulsan, te hablan del Señor. No hablo de gente religiosa, hermano, de que, oh, hermano, ¿cómo vas con tu devocional de este día? No, hermano, no. No, hermano, no hablo de eso. Hablo de aquellas personas de que, oye, con el problema que me contaste, lograste resolverlo. Ya pudiste con eso. Necesitas ayuda. El Señor, acuérdate que dice, no temas. Cuando la gente hace injusticia contigo, aún diciéndose cristiana, y tú actúas de manera justa, es justo que a ti te vaya bien. No temas. El Señor nunca entregó a David en manos de Saúl, aun siendo Saúl también parte del pueblo de Dios y siendo el rey con mayor posición, mayor alcance. El Señor nunca lo entregó en manos de un impío. No temas. Entonces, hermano, ese entorno, ¿qué hace? ¿Te va para abajo o te impulsa? Te impulsa. Tienes al compañero de trabajo que te dice, ay, no, yo no aguanto a este jefe, ya. No. Otra vez pidió no sé qué. Yo ya me iba. No es justo. No, porque ya siento pesar en mi corazón, ya me estreso. No, es que ve, ya me tengo que quedar más tiempo. Ay, no, es que ve a qué horas son. Y tú así, te estás con una persona así, ¿y qué te ocurre? Dices, no, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo son injustos con nosotros? Ya te haces ahí el grupito de la queja, ¿no? Y luego cuando ves que el de allá lo ascienden, tú dices, ay, ¿por qué a mí no, Señor? Andas de inconforme, no das la milla extra, no te preparas. ¿Cómo vas a sobresalir? Sigue siendo de la media, sigue siendo un mediocre. ¿Quieres sobresalir? Yo te enseño cómo. Primero que nada, adquiere sabiduría y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero no quieres la sabiduría porque la sabiduría representa trabajo. La sabiduría representa un esfuerzo adicional. Por eso el Señor pone las dos cosas. Te dice, el que anda con sabios, sabio será. El que no, necio será. ¿Por qué? Porque habemos de las dos. Por eso, sencillamente. ¿No? Y bueno, también algo que me gusta mucho es qué hacemos con nuestra boca, hermano. Porque de ahí también parten muchas cosas. Ahí se puede manifestar nuestra sabiduría o nuestra necedad. Fíjese, vamos a leer rápidamente Proverbios 10:19. Dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hermano, ¿cuánto tiempo te costó construir la relación que tienes hoy con tu esposo, con tu esposa, con aquel hijo que dejaste un tiempo y después regresó, ya se caminó en los caminos del Señor y está hoy contigo, con tus compañeros de trabajo, con aquel familiar que te enojaste, ¿no? Y ya te estás reconciliando. Y a la primera de cambio, hermano, se hacen de palabras, se dicen algo que no les gustó, y en 15 segundos echas a perder todo lo que habías logrado antes. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado.
Y no falta pecado, no me refiero a que peques de hermano. El pecado pues, se manifiesta en la palabra de diferente forma. ¿Por qué? Porque somos hirientes. Somos hirientes. Y después nos arrepentimos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando tú estás enojado, fíjese, cuando tú estás enojado, tu corteza prefrontal, ya me acordé, tu corteza prefrontal se apaga. Se apaga. Y entonces no hay filtro. Y todo lo que tienes en tu corazón sale. Y después que ese filtro regresa porque ya te calmaste, dices, creo que la regué. Creo que hablé de más. Dije lo que no tenía que decir. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron algo feo, algo que nos dolió, algo que te puedo decir ahorita no lo has olvidado? Te marcó. Así como una cicatriz cuando te dan un barazo, así te quedó en el corazón. ¿Por qué? Porque en las muchas palabras no falta pecado. Y tenemos que actuar pensando en frenar nuestra boca. Mire, en Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ahorra tus palabras, todo tiene su tiempo, tiempo de callar, tiempo de hablar, pero a nosotros solo nos gusta el tiempo de hablar. De callar no. A veces es necesario callar, frenar tu boca. Dice ahí, ¿verdad? De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, aún el que no tiene sabiduría, cuando calla, le es tomado por sabio. Hermano, a veces hay que callarnos. La gente, recuerde que habla de lo que es, habla de lo que tiene. Si tú estás en ese momento colérico, enojado, hermano, calla. Después te vas a arrepentir. Puedes generar una herida en tus hijos fuerte, en su cerebro traumante, que les va a tomar tiempo sanar. Calla, refrena tu boca. Hay que actuar con sabiduría, hermano. Y de ahí vamos a ver, ya casi terminamos, Proverbios 3:33. Dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, del necio, del que no actúa con sabiduría de Dios. La maldición de Jehová está ahí, pero bendecirá la morada de los justos, de los sabios. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Y luego, ¿qué dice ahí? Y de aquí viene el título de esta predicación. Dice en el 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. ¿Qué es la ignominia, Lalo? Bueno, es aquella afrenta, aquel deshonor, vergüenza, murmuración, habladuría. Es un sufrimiento en el honor, es todo lo contrario a la honra. Se pierde la dignidad. Eso es lo que llevará la persona que no anda en la sabiduría del Señor. Hermano, no nos conviene. No nos conviene, hermano. No nos conviene. Y aquí uno va decidiendo. Y mire, Salomón, hice un listado rápido de todo lo que hizo. Algunas cosas de las que hizo. O que quedaron registro, porque seguramente hay más cosas. Si dice la Biblia que hizo 3,000 proverbios, en la Biblia no hay 3,000 proverbios. Pero si dice la Biblia que los hizo, los tuvo que haber hecho. Y de los que quedaron registrados aprendemos. Pero miren, construyó el templo de Jerusalén. Hizo alianzas diplomáticas, políticas, comerciales. Nos deja la enseñanza de tener juicios sabios, sabiduría incomparable, riquezas, fama, prosperidad, larga vida. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Y aún así, él concluye diciendo,
Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Teme a Dios. Es el principio de todo. No hay más. Él, siendo una persona que como Él no existirá ni va a existir ni nada, concluye diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Este es el propósito de todos los que nos decimos amar y estar en el camino del Señor. Porque de ahí se desprende la sabiduría y la enseñanza que el Señor tiene para con nosotros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué nos conviene? ¿Por qué nos es necesario? Porque miren, en Proverbios 1:28 dice: entonces me llamarán, dice el Señor, y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? Porque por cuanto aborrecieron la sabiduría. Hermano, no queremos eso. No queremos que busquemos al Señor y no lo hallemos. No queremos llamarle y que no responda. Dice, y no escogieron el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová, dijimos? El principio de la sabiduría. Y dice, no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Y aquí viene, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Hastiado. Por cuanto el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, tenemos esperanza, sí. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo y sin temor del mal. Amén, hermano. Yo quiero esa vida. ¿Usted no? Amén, hermano. Mire, nos han hablado de la sabiduría muchas veces, pero está claro y entendido porque el Señor te dice, en su amor te dice, hijo mío, abraza la sabiduría, mi sabiduría, para que te vaya bien. Para cuando me llames y clames a mí, yo te responda. Cuando vengas cansado y trabajado, yo te haga descansar. Cuando tengas una necesidad apremiante, cuando ya no puedas, cuando ya estés cansado y vengas a mí, yo te escuche. Yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan a arrepentimiento. Yo no quiero cerrar mi oído. Yo no quiero que me llames y no responderte. Yo no quiero que me busques de mañana y no me halles. Así que atiende mi voz. Atiende mi palabra. Y bueno, hermano, ya. Vamos a mí me gustaría hacer una oración porque yo cuando estuve preparando este material, hermano, yo sí oraba al Señor y sí le pedía perdón. Porque nuestra vida en el Señor se normaliza. Y de repente ya nos damos cuenta que la sabiduría del Señor es este camino y tú ya andas hasta por acá. Hay que regresar al redil, hermano, porque nos conviene por amor al Señor. Así que, Padre, así como Salomón, Señor, que tú extendiendo tu mano, Señor, y diciéndole y dándole lo que él pidiera, Señor. Él clamó a ti por sabiduría
por un corazón entendido, por ciencia, encima de las riquezas, encima de la gloria, encima de la fama, Señor, y sobre todo aquello que hoy en el mundo nos rodea, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas una vez más que buscando primeramente tu reino, tu sabiduría, tu inteligencia, tu revelación en nuestra vida, Señor, tú nos darás, Señor, todo lo añadido, como lo hiciste con Salomón, Señor. Te pedimos, Señor, y asimismo levantamos nuestra voz, porque tú nos enseñas que el que esté falto de sabiduría, la pida. Y hoy, Señor, clamamos a ti por tu sabiduría en nuestra vida. Llénanos, Señor, derrama de tu inteligencia, de tu entendimiento, de tu buen juicio, Señor, para discernir, para tomar las mejores decisiones, Señor, en nuestra vida, para guiarte, Señor, para alabarte, honrarte, Señor, dirigir a los nuestros, nuestra propia vida, Señor, y recibir las bendiciones que tú tienes, Señor. Queremos que cuando llamemos, clamemos a ti, tú nos atiendas, nos oigas, inclines tu oído y que no cierres tu atención y tus ojos para con nosotros, Padre. Por tanto, Señor, te pedimos perdón también, porque ciertamente en ocasiones y de continuo tal vez actuamos fuera de tu sabiduría, justificándonos, Señor, apoyándonos en nuestra propia prudencia, la cual nos lleva, Señor, a un camino de muerte, a un camino que destruye, a un camino que no es conveniente ni para nosotros ni para los nuestros, Señor, porque no hemos entendido que primero debemos buscarte a ti y no a la creación, primero al Creador y no a la creación, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, y que aumente nuestra sabiduría más y más para conocer más de ti y mantenernos en tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, amén. Presencia, quiero adorarte hoy, Señor, que eres el mayor tesoro que en el mundo hay. Cambiaste mi vida con tu grande amor y hoy quiero adorarte a ti, Jesús. Hoy quiero estar en tu presencia, quiero adorarte, oh Señor, porque eres el mayor tesoro ni plata, más que el amarte solo a ti, admirar tu santidad, abrazarte y besarte, Señor, estar en tu regazo, decirte que te amo y contemplar tu hermosura. No deseo nada, ni oro ni plata,
a ti, hoy Señor, abre en mí mi corazón. Quiero más de ti. Toda mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero vengo a ti, hoy Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti. Dame, dame, dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más. Quiero eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo,
en ti todo mi amor. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Eres Dios altísimo, el omnipotente, bajo tu sombra confiado habitaré. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Pues bueno, excelente exhortación, consolación que nos ha dado el Señor y edificación para nuestra vida. ¿Cómo ser un matrimonio, hermanos? Solamente con la sabiduría de Dios. Ningún libro de psicología, de psiquiatría, de sociología, de comunicación, de lo que usted quiera, jamás le dará el paso correcto, la sabiduría correcta para hacer un magnífico matrimonio. Y ahí en los proverbios tenemos mucho cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser unos hijos excelentes y cómo caminar con Dios. Y eso es a lo que Dios nos está llevando, hermanos. Los matrimonios ahorita están en una condición de veras de tristeza, de pleitos, de contiendas, de adulterios, de tanta cosa, vicios, alcoholismo, como que no conocieran a Dios. Pero realmente los que quieren conocer a Dios, los que quieren tener la honra, necesitamos aprender sabiduría. El sabio recibirá honra y el necio ignominia, vergüenza, desprecio, menosprecio. ¿Por qué? Pues porque el necio, hermanos, abre su boca y a pura necedad y malas palabras habla. Y el sabio habla palabras que pueden ser como un panal de miel. Hay un proverbio, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y sanidad a nuestros huesos. Fíjense nada más, nuestros huesos, ya ve que siempre batallamos de cualquier cosa con nuestra osamenta, pues el Señor nos dice, panal de miel son los dichos suaves. Y dice suavidad al alma. Y esos dichos suaves es la sabiduría de Dios que conseguimos para nuestro bien. Y hoy estamos hablando del libro de Proverbios, que ya está, ya lo pusieron, ¿verdad, hija? Sí, ya está. El libro de Proverbios ya está puesto. Aprenda usted el diario caminar según la sabiduría de Dios. El caminar diario, el comportamiento diario como padre, como madre, como hijo, como abuelos, como amigos, como jefes, como empleados, de todo lo que necesitemos en el libro de Proverbios encontramos una sabiduría infinita de Dios. Y también nos compara con la gente necia, con la gente terca, con la gente que se cree sabia en su propia opinión. Va a ir de mal en peor.
pero el que busca la sabiduría de Dios recibirá honra, reconocimiento, buenos aumentos de sueldo, buenos aumentos como de subir en un puesto de trabajo, porque los ojos de aquellas personas Dios inclina hacia aquel empleado que es diligente y estará siempre delante de los reyes. Todo lo que estamos hablando está en Proverbios, nos enseña nuestro diario vivir y es sabiduría infinita de Dios. Se los recomiendo juntamente con el libro de Salmos, que hoy ya también está, todo el libro de Salmos y todo el libro de Proverbios. Precioso, usted lo puede ir bajando poco a poco o todo como quiera, ya está ahí listo. Recuerde que no hay costo de nada. Bueno, Vanessa. Buenos días, esta semana tenemos 2 estudios, Pueblo Sabio y Entendido. ¿Andas por los caminos de la vida? Y el otro, ¿habrá que llegar a viejo para ser sabio? Como decía mi mamá, ya están subidos los estudios completos de Proverbios, de Salmos y el de matrimonios que se había anunciado. Si a alguno le falta o ven que está repetido o que no está completo, por favor, ayúdenos también y hágame llegar un mensajito al 722-228-2706 y con gusto les atendemos, los resolvemos. Estos estudios los puede bajar en www.revivencristo.com. En los puntitos de arriba, rayitas de arriba, 4 rayitas, dice enseñanzas, y ahí escriben el estudio, el nombre del estudio, si lo conocen, o la palabra clave que les recuerde el estudio. Muchísimas gracias, hasta luego y buen domingo. Por eso el estudio de matrimonios se los recomendamos también, hermanos. Ahí hablamos a la pareja en todas las áreas y todo está en mucho de Proverbios. Les recomendamos, hermanos amados, buscar la sabiduría de Dios en ese estudio de los matrimonios. Excelente estudio, 1 hora daba Agustín, 1 hora di yo. Y créame, logramos llegar a 50 años de casados con un excelente matrimonio. Toda la gente que nos llegó a conocer en todo el tiempo, hermanos, daban testimonio que el comportamiento de Agus como varón, que era especial, la cabeza de la casa, mucha gente dice, por ver el comportamiento de Agus con Yolani, aprendí a ser un buen esposo. ¿Y de dónde aprendimos? Sabiduría infinita de Dios. Lalo. Bien, Yoli. Pues bueno, hermano, recuerde que la próxima semana, domingo 19 de abril, vamos a tener Santa Cena. Sí. Para que prepare su jugo de uva a manera de vino, su pan para partirlo con su familia, con los suyos y se hagan partícipe de este próximo domingo en la Santa Cena. Así que bueno, hermanos, les deseamos un excelente inicio de semana, que el Señor los guarde en su entrada y en su salida, que en todo lo que ustedes pongan su mano el Señor lo prospere, que Él afirme y confirme sus pensamientos en ustedes, para que el Señor cumpla su voluntad y su propósito en cada uno de ustedes. Envía terror. Que el Señor los guarde así mismo en su entrada, en su salida, y sea enviado terror sobre todos aquellos que se levantan en contra del pueblo del Señor. Así es. Sobre todos aquellos que hablan a espaldas, que hacen a espaldas, a escondidas del pueblo del Señor, engañándolo, mintiéndole, defraudándole. Caiga terror, el terror del Señor sobre ellos. Y así como intentan hacer daño al pueblo del Señor, así mismo sean dañados y caigan en los lazos, en su propia trampa, y que se ha vuelto su convite en trampa, en tropezadero para su vida. Así es, Señor. Y su maldad sea vuelta sobre sus cabezas. Así es. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Amén. Nos vemos dentro de 8 días, hermano. Ya sabe, domingo 9 de la mañana. Que esté muy bien. Les enviamos un abrazo a nombre del equipo de Revive en Cristo. Que el Señor los guarde, los bendiga, los prospere. Hasta luego.